¿Alguna vez has estado solo en la carretera, rodeado de la nada, y de repente sientes que alguien te observa? El motor del camión ruge suavemente, el asfalto se extiende como un río oscuro bajo la luna, y los faros iluminan apenas unos metros adelante. Más allá de eso, el vacío. Los traileros conocen bien esta sensación. Horas conduciendo por caminos interminables, el cansancio pesando sobre los párpados y la soledad haciéndose cada vez más densa. Pero a veces, no, están tan solos como creen. Las historias que se cuentan entre radiofrecuencias apagadas y paradas solitarias en medio de la noche no son meras invenciones, apariciones al borde del camino, voces en la estática, sombras que cruzan la carretera sin dejar rastro. Lo que escucharás hoy no son simples cuentos. Son testimonios de quienes han vivido el horror en la soledad de la carretera. Y ahora, prepárate, porque la primera historia es solo el comienzo. Historia 1. Carlos llevaba más de 15 años en la carretera, recorriendo rutas solitarias donde la única compañía eran el motor de su camión y las voces entrecortadas del radio. Aquella noche, su trayecto lo llevaba por una de las rutas más aisladas del país. Un camino largo, oscuro y sin apenas tráfico. La entrega debía llegar antes del amanecer, lo que significaba cruzar kilómetros de desierto, sin una sola parada segura. El reloj del tablero marcaba las 2:47 a.m., la hora en la que el cuerpo comienza a flaquear, la vista se nubla y la mente empieza a jugar trucos. Carlos conocía bien ese momento de la noche, el punto donde el cansancio hace ver cosas donde no las hay. Encendió un cigarro y bajó la ventana para dejar entrar el aire frío. Aún le faltaban al menos 3 horas de 1200 trayecto. La radio estaba muerta. Ninguna estación llegaba a esa zona, solo estática. La carretera era un túnel de negrura, interrumpido apenas por los faros de su camión. Árboles secos y arbustos esqueléticos se alzaban a los lados del camino como sombras deformes. El pavimento estaba agrietado, y de vez en cuando, los baches hacían vibrar toda la cabina. Carlos suspiró, aferrando el volante con más fuerza. No era la primera vez que pasaba por allí, pero esa noche el aire se sentía diferente, más pesado, más denso. Entonces, la vio, una figura inmóvil en el acotamiento, justo en el borde de la carretera. Al principio pensó que era alguien, esperando ayuda, pero conforme se acercaba, notó que algo no cuadraba. No se movía, no hacía señas. Solo estaba allí, con la cabeza inclinada y los brazos pegados al cuerpo. Carlos redujo la velocidad instintivamente, tratando de enfocarlo, mejor con las luces altas. El pulso se le aceleró. Algo no estaba bien. Aquello no era una persona, ni siquiera tenía rasgos. Solo era una silueta negra, alta y alargada, como si la noche misma hubiera tomado forma. El camión pasó junto a la figura y un escalofrío recorrió su espalda. Por un instante sintió que lo observaba, aunque no tenía ojos. Trató de no mirar atrás, pero un impulso lo obligó a revisar el retrovisor. La sombra seguía ahí, pero ya no estaba quieta. Ahora, de alguna manera imposible, lo seguía. Carlos tragó saliva. La sombra se deslizaba por la carretera sin moverse, como si flotara en el aire. Apretó el volante, intentando concentrarse en el camino, pero su mirada volvía una y otra vez al espejo. Estaba más cerca. «¡No puede ser!», exclamó con el sudor frío resbalándole por la nuca. Aceleró. Quería creer que era su imaginación, un truco de luces, pero entonces la vio en el espejo lateral. Ahora estaba al lado del camión. Giró el dial de la radio para distraerse. Nada, solo interferencia. De repente, entre la estática, algo se filtró. Una voz, baja, distorsionada. «No estás solo». El miedo le cerró el pecho. Subió el volumen. La voz se repetía, cada vez más clara, más presente. «No estás solo». Carlos pisó el acelerador hasta sentir el rugido del motor vibrar bajo sus pies.
Las luces de una gasolinera aparecieron en la distancia. Si lograba llegar, estaría a salvo. O al menos eso quería creer. Frenó de golpe en la estación de servicio. Saltó del camión con el corazón desbocado y miró hacia la carretera. No había nada. La sombra había desaparecido. Mientras intentaba recuperar el aliento, otro tráilero que descansaba cerca se le acercó con calma, sosteniendo una taza de café. ¿La viste?, preguntó con voz grave. Carlos lo miró sin saber qué responder. Muchos la hemos visto, pero nunca sabemos qué es. Lo único seguro es que siempre regresa. El silencio entre ambos se hizo espeso. Carlos sintió que aquello no había terminado, y lo que le esperaba en la siguiente carretera sería aún peor. Historia 2. La noche avanzaba lentamente mientras Jorge conducía por la carretera desierta. Su destino aún estaba lejos, y las horas transcurrían monótonas entre el zumbido del motor y la brisa helada que entraba por la ventana entreabierta. En la radio, una vieja estación transmitía un bolero casi inaudible por la estática. No había autos, no había luces en el horizonte, solo la soledad de la autopista envolviéndolo como un manto oscuro. De pronto, en la lejanía, divisó una silueta caminando por el borde de la carretera. Era extraño ver a alguien a esas horas en un lugar tan apartado. Jorge redujo la velocidad y a medida que se acercaba, pudo distinguirlo mejor. Era un hombre delgado, vestido con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha. La ropa parecía anticuada, algo que habría visto en fotos de décadas pasadas. El desconocido levantó la mano lentamente, haciendo señas para que se detuviera. Algo en su apariencia le provocó un escalofrío, pero Jorge no podía dejar a alguien varado en medio de la nada. Detuvo el camión unos metros adelante y vio cómo el hombre se acercaba en completo silencio. «Buenas noches, joven», dijo con voz pausada. «¿Me podría llevar un tramo más adelante?» Jorge asintió, sin saber muy bien por qué. Abrió la puerta y el pasajero subió con un movimiento elegante, casi mecánico. El camión retomó su marcha y el silencio se apoderó de la cabina. Jorge, incómodo con la quietud, intentó iniciar una conversación. «¿Y a dónde va a estas horas?» El hombre miró por la ventana antes de responder. «Voy a casa. Llevo mucho tiempo en el camino». La respuesta le pareció extraña, no porque fuera ilógica, sino por la forma en que la dijo, con una nostalgia pesada, como si hablara de algo que se hubiera perdido hace mucho. ¿Y de dónde viene? De una fiesta, muy animada, pero creo que ya pasó mi hora. Jorge sintió un escalofrío. Sin razón aparente, miró de reojo al pasajero. Su postura era rígida. Sus manos reposaban sobre sus piernas de forma inusualmente quieta. No se movía como una persona normal, pero lo más inquietante era su voz. Tenía un eco extraño, como si no perteneciera del todo a ese lugar. El hombre sonrió levemente y dijo algo que hizo que Jorge sintiera un vacío en el estómago. «Bonito camión, igualito al que pasó por aquí hace muchos años». Jorge frunció el ceño. Como dice, sí, el mismo modelo, el mismo color. Pero aquel nunca llegó a su destino. Un escalofrío subió por la espalda de Jorge. Algo no estaba bien. Quiso observar mejor al pasajero a través del espejo retrovisor. Y entonces, su piel se erizó por completo. No estaba ahí. El asiento a su lado estaba ocupado. Podía verlo con el rabillo del ojo, pero en el reflejo del espejo no había nadie. Su respiración se volvió agitada. El sudor frío resbaló por su frente. Miró de nuevo el espejo, nada. Volteó lentamente hacia su derecha y allí seguía, con la misma expresión serena, mirando la carretera. La garganta se le secó. «Oiga, ¿cómo dijo que se llamaba?», preguntó con voz entrecortada. El hombre giró la cabeza lentamente y sus ojos reflejaron algo que Jorge no pudo entender. Una tristeza infinita. «No creo que eso importe, joven. Lo que importa es que usted sí podrá llegar a su destino».
Jorge sintió que el aire en la cabina se volvía denso. Parpadeó, y en un instante, el hombre ya no estaba. La puerta seguía cerrada. No había manera de que hubiera salido. Pisó el freno con fuerza y bajó del camión de un salto. Revisó el asiento del copiloto. Vacío. Miró a la carretera. Y nada. El pasajero había desaparecido sin dejar rastro. Horas más tarde, en una parada de descanso, le contó lo sucedido a un viejo trailero. El hombre escuchó con calma y luego sin sorpresa le dijo: «No eres el primero. Hace muchos años hubo un accidente en esa carretera. Un camión atropelló a un hombre que venía de una fiesta. Su cuerpo nunca fue encontrado». Jorge sintió que el frío volvía a recorrerle la espalda, y mientras bebía su café con las manos temblorosas, no pudo evitar preguntarse: ¿cuántas almas siguen vagando por las carreteras sin saber que ya partieron? Historia 3. Era una noche fría, tan oscura que parecía que la carretera no tenía fin. Ricardo llevaba horas manejando sin encontrar un lugar donde descansar. Ya casi al amanecer, su camión avanzaba a toda velocidad por una ruta solitaria, donde las luces de la ciudad más cercana parecían una ilusión lejana. De repente vio algo en la distancia, una figura en el borde de la carretera, parada bajo la tenue luz de un farol. A medida que se acercaba, pudo distinguir a una mujer de pie, levantando la mano, pidiendo un aventón. Su rostro estaba parcialmente cubierto por el cabello, y sus ropas parecían estar húmedas, como si hubiera estado caminando por la lluvia durante horas. Sin pensarlo, Ricardo disminuyó la velocidad. Cuando se detuvo frente a ella, la mujer se acercó lentamente. Ricardo la observó con una mirada curiosa y algo preocupada. No parecía estar en condiciones normales, pero la carretera estaba vacía, y nadie en su sano juicio querría caminar por ahí a esas horas. Ella se subió al camión con una rapidez que lo sorprendió, y sin decir una palabra, se acomodó en el asiento del copiloto. El camión retomó su marcha, y un silencio incómodo llenó la cabina. Ricardo miraba de reojo a la mujer, tratando de encontrar algo que le explicara esa extraña sensación que le recorría el cuerpo. Sus ojos no brillaban como los de una persona normal. Eran opacos, vacíos, y aunque el aire en la cabina estaba frío, su piel parecía aún más helada, casi como si viniera de un lugar lejano, donde nunca tocó el sol. «¿A dónde vas?», preguntó Ricardo tratando de romper el silencio. La mujer levantó la cabeza, lentamente, pero su respuesta fue aún más extraña. «A mi casa. No te preocupes por mí. Solo llévame, por favor». Ricardo frunció el ceño. Algo no encajaba. Su voz sonaba lejana, como si viniera de un lugar distinto, como si no estuviera completamente allí. Intentó no darle más importancia, pero cada vez se sentía más incómodo. Cada vez que la miraba, sentía que algo en su interior le decía que debía dejarla, que algo en ella no era real. Aceleró, queriendo acabar pronto con la extraña situación, pero al mirar nuevamente por el espejo retrovisor, no podía evitar ver sus ojos fríos reflejados en la oscuridad del camino. La mujer permanecía completamente inmóvil. Unos minutos después, Ricardo volvió a mirar a la mujer. En ese instante, apartó la vista por un segundo, mirando brevemente el camino. Cuando volvió a girar la cabeza hacia ella, el terror se apoderó de él. La mujer había desaparecido del asiento. En su lugar solo había una sombra oscura que se desvanecía lentamente, como si nunca hubiera estado allí. El pánico llenó su pecho. ¿Dónde estaba? De repente escuchó una risa macabra, como un susurro bajo que resonaba en el interior del camión. La risa no era humana, era como si el sonido viniera de otro mundo. Ricardo intentó acelerar, pero las luces del tablero comenzaron a parpadear. La risa se hizo más fuerte, más clara. La mujer apareció de nuevo, de pie junto a él, mirándolo fijamente. Sus ojos vacíos, su rostro inexpresivo, la misma voz fría y distante. «No me vas a dejar aquí, ¿verdad?». La cabina estaba congelada, y Ricardo,
apenas pudo controlar el volante, sintiendo como si todo estuviera fuera de su control. Finalmente, llegó a un pequeño paradero. La luz de la gasolinera era tenue, y había un par de camioneros tomando café. Ricardo, todavía temblando, bajó del camión y fue directo a uno de los hombres. ¿Conocen a una mujer que pide ayuda por esta carretera? Estaba en mi camión hace unos minutos. El camionero lo miró sin asombro, como si esperara esa pregunta. Era de noche, ¿verdad? La viste cerca del puente, ¿no? Ricardo asintió con el rostro pálido. Hace años, una mujer murió en esa misma carretera, en ese mismo lugar. Un accidente. Nadie sabe cómo, pero su cuerpo nunca apareció. La gente dice que la han visto una y otra vez, pidiendo un aventón. Ricardo sintió como si el aire se le escapara del pecho. Aquella mujer, la figura que había subido a su camión, ya no pertenecía a este mundo. Y mientras se alejaba de la gasolinera, una pregunta se quedó grabada en su mente. ¿Cuántas veces has visto a alguien en la carretera y simplemente lo ignoraste? ¿Y si no estaban realmente vivos? Historia 4. Luis había estado conduciendo por horas sin descanso. Su camión avanzaba a toda velocidad por la autopista desierta. La madrugada lo envolvía con su oscuridad espesa, y la única compañía era el ruido constante del motor y el zumbido de la radio, que emitía solo estática. El sueño comenzaba a afectar su concentración, pero no podía permitirse descansar. Tenía que llegar a su destino lo antes posible. De repente, una luz extraña apareció en el horizonte. Pensó que sería otro camión, pero al acercarse, notó algo raro. No tenía placas, ni logotipos en la carrocería. Los faros brillaban con un resplandor inusual, casi hipnótico, que parecía alterar la visibilidad en la carretera. Luis intentó no darle demasiada importancia, pero el camión delante de él comenzaba a deslumbrarlo de una forma extraña, como si fuera imposible adelantarlo. Aceleró, esperando que la distancia se ampliara, pero no importaba cuánto lo intentara. El camión seguía exactamente a la misma distancia, como si estuviera atrapado en una especie de juego macabro. Luis miró nuevamente al camión adelante, desconcertado. Era un camión grande, de color oscuro, pero no podía distinguir mucho más debido al resplandor de sus faros. Lo que más lo inquietaba era el hecho de que, no importaba cuánto acelerara o frenara, el otro camión parecía moverse al mismo ritmo, manteniendo la misma distancia con él. El miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Estaba soñando? ¿Era posible que algún otro camión estuviera haciendo lo mismo? Se miró en el espejo retrovisor, buscando una explicación lógica, pero allí estaba el resplandor. Ningún otro vehículo se acercaba, y la carretera seguía desierta. De repente la radio comenzó a emitir una transmisión extraña. La voz que salió de los altavoces era distorsionada, como si estuviera viajando desde otro mundo, arrastrando las palabras de forma temblorosa y profunda. Sal de esta carretera, o serás el siguiente. Luis sintió como la sangre se le helaba en las venas. La voz parecía provenir de un lugar lejano, pero tan clara, como si la estuviera escuchando directamente desde sus propios pensamientos. Aceleró aún más, intentando dejar atrás esa presencia inquietante, pero el camión fantasma seguía exactamente a su lado. Su mente comenzaba a desbordarse con pensamientos aterradores. Intentó pensar en alguna explicación lógica, pero no había ninguna. Miró nuevamente al camión, esperando ver algo que pudiera explicarlo, pero lo que vio lo dejó paralizado. En el parabrisas, reflejada en la luz, una figura sombría apareció momentáneamente, como si alguien estuviera observando, desde el interior del camión. No podía ver detalles, solo la sombra de una silueta humana, inmóvil. El miedo se apoderó de su cuerpo. Sentía que algo sobrenatural estaba sucediendo. El camión no solo estaba a su lado, sino que parecía que estaba acompañando su viaje, como si lo estuviera esperando.
como si formara parte de algo más grande, más oscuro. En un intento de salir de ese malestar, Luis intentó frenar, tomar una salida, deshacerse de esa sombra que lo perseguía, pero el camión siguió exactamente detrás de él. En ese momento, los faros del camión desaparecieron repentinamente, sumiendo todo a su alrededor en una oscuridad total. Fue como si nunca hubiera estado allí. Luis, ahora completamente aterrorizado, llegó a una estación de servicio, frenando bruscamente. Se bajó del camión, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Intentó calmarse, pero el miedo seguía apoderándose de él. Fue directo hacia el mostrador de la gasolinera, donde un par de camioneros descansaban. ¿Han visto un camión sin placas, con faros raros, en esta carretera?, preguntó temblando. Los dos hombres lo miraron fijamente, como si supieran exactamente de lo que hablaba. Esa carretera no es segura para cualquiera. Esa luz, ese camión, no es lo que parece. Luis los miró con incredulidad, pero uno de los camioneros continuó. Nadie que haya visto ese camión ha llegado a su destino. Se los puedo asegurar. Ese camión pertenece a otro tiempo, a otro mundo. Si lo ves, mejor aléjate, o serás el siguiente. Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si el frío de la noche se hubiera metido en sus huesos. Aquella carretera, ese camión, no pertenecían a este mundo. Había sido testigo de algo que pocos podían comprender, y algo dentro de él sabía que nunca volvería a mirar esas carreteras de la misma manera. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, Luis se alejó, pero una pregunta no dejaba de resonar en su mente. ¿Cuántos secretos esconden realmente las carreteras? Hoy, hemos recorrido carreteras solitarias junto a los valientes traileros que, a pesar de enfrentarse a kilómetros interminables y la oscuridad, se han visto obligados a enfrentar lo que no pueden explicar. Historias de sombras que siguen los camiones, pasajeros que no deberían estar vivos y mujeres que desaparecen en la nada. Cada uno de estos relatos, contado por quienes los vivieron, nos invita a cuestionar nuestra propia realidad, desdibujando la línea entre lo que es tangible y lo que yace más allá de nuestra comprensión. Te pregunto, ¿qué harías si alguna de estas historias te ocurriera a ti? ¿Lo ignorarías como tantos lo hacen cuando se sienten incómodos? ¿O te quedarías con ese nudo en el estómago, recordando cada detalle de algo que sabes que no tiene explicación? Imagina por un segundo que, mientras manejas solo por la carretera, algo extraño te sucede, algo que desafía toda lógica. ¿Te atreverías a hablar de ello o lo mantendrías guardado para siempre? Ahora es tu turno. ¿Has vivido algo que te haya dejado sin palabras? Tal vez algo extraño ocurrió mientras viajabas o mientras estabas solo en la oscuridad de la carretera. Si es así, comparte tu historia en los comentarios y no olvides dejarnos tus sugerencias para próximos videos. ¿Qué otros misterios o leyendas de carreteras te gustaría que exploráramos? El mundo está lleno de secretos esperando ser contados, y tus historias pueden ser parte de ellos.